Muy bien, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Disculpen los primeros inconvenientes técnicos, lo vamos a hacer en diferido. Yo les voy a comentar acerca del edema pulmonar cardiogénico y después los chiquilines, los residentes les van a comentar acerca de el, taponamiento cardíaco a propósito de un paciente que vimos en la unidad. Bueno, lo mío es una lectura de artículos, como les dije recién, que se publicó en la Current Opinion, que no tiene un factor de impacto muy alto, pero tiene publicaciones bastante interesantes. Eh, y este es el autor del artículo, David Gingberg. Pues si quieren más datos, les doy el artículo entero. Este va a ser el contenido del artículo. Vamos a hablar de la definición, de la presentación clínica, este, de... Esperen un poquito que voy a ver si puedo sacar el micrófono. Perdón, la cámara, si no me queda más lento. Ahí va. Eh, la definición y presentación clínica, la fisiopatología y las causas. Vamos a hacer una valoración diagnóstica y después el tratamiento y después dos o tres cosas. En realidad que este artículo hablaba de la cardiopatía en el contexto de una enfermedad de Takotsubo, después el embarazo y algunas otras cosas más, que yo solo puse dos cosas del embarazo. La definición, bueno, ustedes ya saben, eh, que es edema pulmonar de origen cardiogénico, es el aumento del líquido a nivel del espacio intersticial o alveolar pulmonar. Dicho líquido debe ser un trasudado, no debe tener un aumento de las proteínas o células o mediadores, que es lo que lo diferencia de un edema pulmonar lesional o lesión pulmonar aguda y distrés, como lo conocemos nosotros. Y bueno, esto es un interés de hace muchos años, desde hace más de 2 o 3 siglos por lo menos, que inicialmente se le daba más importancia a lo que es el edema pulmonar crónico, y en las últimas publicaciones más que nada se ha enfocado a su presentación aguda. Ahí va. Bueno, ¿cuál es la presentación clínica? Bueno, la forma más habitual es la presencia de disnea, que puede aparecer en reposo, o en el esfuerzo, o a la inversa, mejor dicho. Inicialmente puede aparecer en el esfuerzo y después puede empeorar y aparecer en el reposo. Y como es en el examen físico, lo que nosotros vamos a ocultar van a ser crepitantes. La reacción bronquial puede provocar broncoespasmo, lo que nosotros lo conocemos como el asma cardíaco. La tos también es un síntoma habitual. Y en el caso del edema grave puede presentar una expectoración rosada, el clásico el esputo rosado que nosotros conocemos. El examen físico y el resto del examen físico a nivel cardiovascular, podemos encontrar como elemento de insuficiencia cardíaca descompensada un ritmo de galope o S3. Es relativamente específico para el edema cardiogénico, pero tiene baja sensibilidad. De la parte puede haber una acidemia láctica, esto ya más que nada la paraclínica, pero lo menciona acá en el artículo. Puede acompañar la hipoxemia severa y particularmente en pacientes con baja presión arterial y mala perfusión periférica. Este video que les puse acá, que van a escuchar un sonido de fondo, es el típico S3, el R3. Esto nosotros lo vamos a tener más que nada como elemento de insuficiencia cardíaca global descompensada, y es provocado cuando el ventrículo izquierdo está dilatado y es llenado ventricular, ¿no? Muy bien. De la fisiopatología, la base fisiopatológica de esto es un aumento de la presión diastólica, el incremento de la presión al final de diástole del ventrículo izquierdo,
con aumento en la presión auricular izquierda, que se transmite hacia la presión capilar pulmonar. Esto es lo que hace que haya un aumento de la presión hidrostática intravascular con el trasudado de líquido primero hacia el intersticio y luego hacia el espacio alveolar. Esto se explica por las fuerzas de Starling, que dan como resultado un flujo neto pequeño de líquido y soluto afuera de los capilares alveolares hacia el intersticio como efecto combinado de los capilares hidrostáticos y gradientes oncóticos de presión. Estos son los 4 componentes de la ley de Starling. Y esto es un esquema que también viene un poco a colación el esquema clásico de Forrester, que lo divide en 4 cuadrantes de lo que es, va a ir en las abscisas la presión capilar pulmonar y en las ordenadas el gasto cardíaco, y acá divide más o menos lo que es el tratamiento, por ejemplo, de las causas que vamos a ver nosotros, con gasto cardíaco aumentado y PCP aumentada, es ese clásico edema pulmonar cardiogénico, hipertensivo. Nosotros lo vamos a tratar con diuréticos, vasodilatadores, este, por ejemplo, con nitroglicerina y nitroprusiato. Cuando el gasto cardíaco bajo, estamos hablando de un shock cardiogénico con un PCP alta. Nosotros más que nada el pilar terapéutico, que pueden ser si los diuréticos y los vasodilatadores en esta etapa no, pero van a ser más que nada los inotrópicos o los vasopresores. De la evaluación diagnóstica, los pacientes que presentan edema pulmonar severo de causa muchas veces incierta, la diferenciación rápida de otras causas puede ser muy difícil, requiere un enfoque bastante sistemático, ¿no? Hay que ser muy juiciosos en el momento de interrogar al paciente, a un familiar, hacer historia clínica que tenga una historia previa de enfermedad cardiovascular, nos va a orientar a que el origen sea cardiogénico del edema, y sobre todo también, sino factores de riesgo cardiovascular. No hay un solo examen que diagnostique de por sí el origen cardiovascular del edema, pero sí la combinación de varios exámenes y sobre todo de algunos biomarcadores, como es el ProBNP que les voy a comentar en un ratito. Como ejemplo, nosotros vemos por ejemplo un paciente que lo vamos a ver con edema pulmonar. Nosotros asumimos que puede ser de origen cardiogénico, que tiene una cardiopatía de algún origen, y ahí vamos a ver dentro de los antecedentes si es un paciente hipertenso, un paciente que en el electro podemos ver una secuela de infarto. Eso nos va a ayudar mucho más a apoyarnos de que el origen del edema pulmonar sea por una falla cardíaca, ¿no? O cardiogénico. El electrocardiograma, bueno, hay que realizarlo en busca de causas de descompensación, por ejemplo, isquemia aguda o secuela de isquemia, arritmias, por ejemplo, la FA con baja tasa de bloqueo que pueda comprometer la sincronía auriculoventricular. El ecocardio va a ser otro elemento que nos va a ayudar mucho, va a ser importante como valoración de la función cardíaca, por ejemplo, en busca de dilatación, anormalidades sectoriales de la contractilidad, insuficiencia cardíaca diastólica también, va a valorar también la función valvular como elemento de falla cardíaca. Combinado con la ecografía pulmonar es muy útil para diferenciarlo con el distrés. Por ejemplo, una disminución de la función cardíaca con dilatación de la vena cava inferior, más que presente derrame pleural, está a favor de que el edema pulmonar sea de origen cardiogénico. En el eco, acá puse mal, bueno, el edema pulmonar en el ecocardio, vamos a ver las líneas B, que para los que hacen ecografía, esto tiene unos patrones particulares, pero este es el típico patrón de líneas B de edema pulmonar. Y sobre todo es importante porque esto nos va a servir para monitorizar la respuesta al tratamiento del edema pulmonar. Como dice este artículo de la European Journal of Heart Failure 2017, bastante nuevo, ¿no? La placa de tórax, los hallazgos que están a favor de edema cardiogénico sobre el distrés son un aumento de la silueta cardíaca. El edema pulmonar va a estar más distribuido periliar, eh, más en el centro, y va a ser más periliar. Y después la presencia de derrame pleural. De los marcadores, dos, la troponina y el proBNP. Las troponinas son marcadores de lesión miocárdica. Dependiendo de la cantidad de lo que suba y el patrón de elevación,
va a ser su etiología. Por ejemplo, puede ser secundaria isquemia, arritmia o falla cardíaca. Una falla cardíaca es un importante elevador de las troponinas, por así decirlo. El ProBNP, los niveles, vamos a tener dentro de los dos rangos los que nos van a servir, los niveles muy altos de ProBNP apoyan la presencia de insuficiencia cardíaca como causa de disnea o edema pulmonar, y los valores muy bajos nos van a permitir descartar un origen cardíaco del edema pulmonar. Los valores intermedios no son muy poco sensibles y poco específicos. Arrancando con el tratamiento, que va a ser prácticamente la mitad de la presentación. Ya sabemos que es una emergencia diagnóstica y terapéutica. Depende de la causa de descompensación, por ejemplo, que sea una arritmia, una hipertensión, un infarto. Puede requerir un tratamiento un poco más específico, si sea de la causa de descompensación o del edema pulmonar, por ejemplo, en el contexto de una injuria renal, un síndrome cardiorrenal o alguna infección. El suplemento de oxígeno. Nosotros vamos a asegurarnos una suplementación de oxígeno que asegura una saturación por encima del 95%. La hipoxia, a su vez, puede afectar el aclaramiento del líquido del edema intersticial y alveolar. Y el suplemento de oxígeno puede ser administrado desde una canula nasal, una máscara de bajo flujo, también una máscara de, con reservorio, una oxigenación de alto flujo, una RM invasiva y una RM no invasiva. Los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, sin hipercapnia, las tasas de mortalidad mejoran cuando se usa oxígeno por intermedio de una OAF más que con una máscara con una ventilación mecánica no invasiva, como lo dice el estudio Impedance HF Trial, que es una de las citaciones que hace el artículo. En realidad hace bastante pocas citaciones bibliográficas, pero una de las que hizo es esta, que es bastante interesante. Con respecto a la RM no invasiva, hay varios estudios que demuestran una mejora en la oxigenación, sobre todo que reduce el trabajo respiratorio y la necesidad de RM invasiva. Sin embargo, hay ciertos contextos que no se aconseja su uso. Por ejemplo, los pacientes más graves que tienen una FEBI baja, un ProBNP y un lactato muy alto, se beneficiarán directamente de una ARM invasiva. Por ejemplo, también la Canadian Critical Care Society no recomienda el uso de ARM no invasiva en el caso de shock cardiogénico asociado a isquemia con edema agudo pulmón, ¿no? Eso es una de las cosas que siempre se fue reticente con el tema de la ARM no invasiva. Sabemos que responden muy bien al EPOC, al edema pulmonar, a la neumonía, pero en ciertos contextos como el asma y el infarto agudo de miocardio como edema pulmonar, no está muy claro su beneficio, incluso podría ser más deleterio, ¿no? El efecto de por qué mejora la oxigenación es por el uso estratégico de PIP, que ayuda al drenaje linfático pulmonar, expande los alvéolos y el tejido pulmonar, así lo que mejora el intercambio gaseoso. También tiene un efecto al disminuir la precarga a nivel de la mecánica, la mecánica pulmonar, bien digo, disminuye la precarga y con eso disminuye el consumo miocárdico de oxígeno. Eso no estaba en el artículo, eso no es cosa. No. Los diuréticos también son un pilar del tratamiento del edema pulmonar, cardiogénico. El tratamiento temprano mejora la sobrevida. Vamos a tener dos posturas, sobre todo la infusión continua y el tratamiento combinado, son lo que han ganado terreno en los últimos años. Por ejemplo, combinar diuréticos de asa con diuréticos tiacídicos, que actúan a nivel de 2 porciones del asa de Henle, ¿no? También sabemos que eso es un venodilatador, lo que disminuye el retorno venoso y por lo tanto la precarga del ventrículo izquierdo. Y con respecto a lo que les comenté ayer, un metaanálisis de la Cochrane demuestra un pequeño beneficio sobre el uso de diuréticos en infusión continua más que en bolos reglados, ¿no? Sobre todo tiene mejor respuesta al tratamiento diurético y con menos efectos adversos, con menos, sobre todo, disionías e hipotensión. Otra cosa a tener en cuenta,
que no lo menciona ahí, pero hay que ver cuál es la respuesta que vamos a tener a los diuréticos. Es muy difícil definir más que nada una resistencia al tratamiento diurético. Sobre todo es muy heterogénea la definición, pero fundamentalmente es la falta de respuesta a un tratamiento diurético adecuado o que sea insuficiente. Ahí vamos a tener una resistencia al tratamiento diurético, que en el contexto, por ejemplo, del síndrome cardiorrenal, nosotros vamos a tratar, hay algunas medidas que son relativamente efectivas, como por ejemplo diluir el furosemide en suero salino hipertónico, pero seguramente lo que vamos a recurrir va a ser un tratamiento de apoyo renal con una ultrafiltración, ¿no? Eso tenerlo en cuenta con el tema de los diuréticos. Los vasodilatadores son muy útiles en el contexto de edema pulmonar e hipertensión. Baja la precarga, bueno, mejora también, es un dilatador coronario, o sea que mejora la oxigenación cardíaca. El nitrofusato también es un vasodilatador arterial, por lo que va a disminuir la poscarga. Esto que no hace una referencia bibliográfica, pero lo cita así textual. Incluso en los buscadores médicos no encontré alguna ficha que afirme este comentario, pero ahí pone el autor que los vasodilatadores pueden interferir de forma negativa, disminuyendo la resistencia vascular pulmonar y empeorando la relación ventilación-perfusión, sobre todo como para tenerlo en cuenta. Con respecto al uso de opiáceos, la morfina ha sido un tratamiento estándar del edema pulmonar cardiogénico agudo, reduce la precarga y en cierta medida la poscarga y la frecuencia cardíaca. También reduce la ansiedad y la hiperactividad simpática y los niveles séricos de catecolaminas, por lo que reduce también el consumo de oxígeno. Hay que tener cuidado con los opiáceos como fármaco que deprime el centro respiratorio, ¿no? IECAS y ARA2, los inhibidores de la enzima conversión de angiotensina, también útiles para reducir la precarga poscarga en pacientes con edema pulmonar de origen hipertensivo. Es mejor utilizar fármacos de acción corta, como el captopril, que tenemos otros más a la mano. Si lo tolera bien, se pueden usar agentes orales de acción más prolongada. Y el tratamiento a largo plazo sabemos que mejora la mortalidad de los pacientes con infarto agudo de miocardio e insuficiencia cardíaca, como lo vimos nosotros en alguna charla de cardiopatía isquémica. Los péptidos natriuréticos, lo único que voy a decir que no son fármacos de primera línea, incluso asociados con nitrofrusiato, L-cetirida ha demostrado un aumento de la mortalidad, ¿no? Así que eso es lo que voy a mencionar nomás. Fármacos que mejoran el gasto cardíaco, como vimos va a corresponder al esquema de Forrester, abajo a la derecha. O sea, PCP aumentada con gasto cardíaco bajo. Vamos a recurrir a fármacos como son los inotrópicos, como la dopamina y la dobutamina. Tener en cuenta que también aumenta la demanda de oxígeno y la probabilidad de arritmias, ¿no? La milrirona, que es un inodilatador, como le voy a comentar más adelante, es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3, aumenta la contractilidad miocárdica, vasodilata los lechos vasculares sistémicos y pulmonares, sobre todo muy útil en el caso de que se asocie hipertensión pulmonar también, ¿no? Aunque no se ha demostrado la eficacia de los inodilatadores, como por ejemplo los inodilatadores son inotrópicos y vasodilatadores periféricos, teóricamente pueden ser útiles para pacientes con edema pulmonar con difusión severa y bajo gasto cardíaco, ¿no? El levosimendan es otro, pero se usa en el contexto más de crónico. El tratamiento de las arritmias es importante porque las taquiarritmias, sobre todo, disminuyen el tiempo de llenado del ventrículo izquierdo, elevan la presión auricular, disminuyen el gasto cardíaco. Este ciclo se puede interrumpir con beta bloqueantes, dioxina, la cardioversión eléctrica. Esto es una cosa que nosotros hemos visto, pero que en algunas guías no lo mencionan o directamente no lo recomiendan, el uso de beta bloqueantes en pacientes con edema agudo del pulmón. Pero en el contexto de esto, de las arritmias o pacientes que tienen una hiperactivación simpática, el uso corto con beta bloqueante intravenoso de acción corta para evaluar en qué grado influye la taquicardia en la insuficiencia cardíaca. Esto puede ser útil usar esto o usar dioxina en pacientes que ya sabemos que tiene una cardiopatía en fase dilatada, ¿no?
En caso de que el paciente, obviamente, que esté inestable y hipotenso, no se debe demorar la cardioversión eléctrica o farmacológica. O sea, sobre todo después un tratamiento ya de segunda o tercera línea, capaz menciona los pacientes con una función baja del ventrículo izquierdo y con pérdida de la patada auricular se pueden beneficiar de un marcapaso secuencial auriculoventricular, ¿no? Que el tratamiento más crónico nosotros lo conocemos como un resincronizador. El edema pulmonar repentino, el flash pulmonary edema, es el que más vemos nosotros. Es una presentación clínica dramática con aumento agudo de la presión del ventrículo izquierdo de fin de diástole, isquemia miocárdica. Y la hipertensión aguda son los precipitantes más comunes, sobre todo en un primer episodio, ¿no? Las entidades asociadas incluyen, obviamente, isquemia miocárdica intermitente, con difusión diastólica o insuficiencia mitral transitoria, como por ejemplo la difusión transitoria del músculo papilar, la estimulación simpática, la hipertensión arterial severa, el feocromocitoma y la enfermedad renovascular ateromatosa bilateral o el síndrome de Pickering, que es bastante raro, pero tiene un tratamiento específico, ¿no? Disfunción diastólica, y ya con esto ya estoy casi terminando, ya les doy paso a Diego y a Karen. La disfunción diastólica crónica puede deberse, más que puede deberse, se debe a cambios estructurales que incluyen la hipertrofia miocárdica por hipertensión crónica, la miocardiopatía hipertrófica o remodelación del miocardio después de un infarto de miocardio. Las causas menos comunes son, por ejemplo, la pericarditis constrictiva, la miocardiopatía restrictiva o la insuficiencia valvular. La isquemia miocárdica puede provocar disfunción diastólica de inicio rápido con el potencial de causar edema pulmonar agudo. Este es el clásico edema pulmonar con una función, entre comillas, normal, ¿no? En los pacientes con hipertensión crónica esto puede presentarse como edema pulmonar repentino, como hablamos recién, y los precipitantes más habituales son la hipertensión, la sobrecarga de líquidos y la fibrilación auricular. Obviamente, el ecocardio es la técnica diagnóstica clave. Y para terminar, lo único que les voy a comentar dos cosas del edema pulmonar agudo en el embarazo. Ya sabemos que la fisiología del embarazo normal incluye un aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen sanguíneo, aumento de la frecuencia y menor resistencia vascular y presión oncótica, lo que favorece la susceptibilidad al edema pulmonar, sobre todo en las pacientes con hipertensión. En el caso de la hipertensión gestacional, la preeclampsia o la preeclampsia que ocurre en los pacientes con hipertensión previa o crónica. Bueno, yo les comenté este artículo muy rápidamente. No me salteé muchas cosas. La verdad que no tiene grandes cosas interesantes, pero me pareció como para repasar algo de la fisiopatología y del tratamiento y el encargue diagnóstico de lo que es el edema pulmonar cardiogénico. Sobre todo, si bien no aporta grandes materiales, pero aporta así el concepto de hay que buscar la etiología de la cardiopatía. Eso es fundamental. No quedarnos con paciente portador de una cardiopatía, porque las cardiopatías son cardiopatías hipertensivas, cardiopatías isquémicas, combinadas, valvular, alcohólica, pero tratar de ser precisos con la etiología, porque muchas veces tiene un tratamiento muy particular. Bueno, y ahora le voy a dar paso a acá a Diego y Karen. Hola. Hola, ¿ahí se me escucha? Impecable se escucha. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Ale, estuvo muy buena la ¿Se revisión. escucha bien? Se escuchó bárbaro. Ah, perfecto. Se ve que había un problema ahí con el YouTube, ¿viste? Se ve que sí. Está. A ver si ahí Mm, puedo compartir mi pantalla. ahí va. ¿Se ve? Demora un ratito, pero ya se puso que la estás por compartir, para que ya te dijo. Dale. Te dio para elegir la presentación, viste que te da presentaciones, puedes elegir. ¿Lo tenés abierto el PowerPoint? Sí, el PowerPoint. Sí. Está. Lo elegiste y aceptaste, creo, fíjate. eh, sí. A ver, para que.
Ya va a aparecer entonces. Porque Diego Sica está presentando, me pone. Ya va a aparecer. Está. A ver si te tengo por acá. Te voy a poner acá por las dudas. Ahora sí, ¿Apareció? apareció. Perfecto. Para que te veas acá. Este, bueno, me Eh, presento para los que no me conozcan. Mi nombre es Diego Sica, soy residente de primer año de cardiología del Hospital Militar. Y la idea de hoy era hablar junto con la doctora Robert, que es residente de CTI y también del Militar, un poco de derrame pericárdico y taponamiento cardíaco y, y presentar un caso clínico que tuvimos ahí en la unidad cardiológica del CTI del Hospital Militar. En realidad la idea era discutir un poco entre todos eh, sobre ese caso, pero bueno, quedarán las dudas planteadas y las resolveremos después. sí, claro. Este, bueno, la bibliografía que usamos para esto, básicamente estas tres, que son las guías europeas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades del pericardio. Las últimas son de 2015, no han sacado ninguna nueva. El Tratado de Cardiología de Bramwell y un compendio, un consenso de enfermedades del pericardio que sacó la revista Argentina de Cardiología, que es del 2017. Luego lo publicaron en el 2018 y está bastante bueno, está como resumido ahí todo y está interesante. Este, bueno, para hablar antes de derrame pericárdico y taponamiento, la idea es poner en contexto un poco de qué es el pericardio, que es un tejido compuesto de fibrina y elastina. Tiene como dos capas, una capa visceral que está unida al miocardio, que es el pericardio seroso o parietal, o visceral, perdón, y otra capa que es el pericardio fibroso que une el corazón a la cavidad torácica. Y dentro o entre esas dos capas está lo que se llama el espacio pericárdico o saco pericárdico, ¿tá? Que tiene un contenido normal de líquido de entre 10 a 50 mililitros que provienen del ultrafiltrado plasmático. Este, y bueno, el derrame pericárdico es básicamente el acúmulo de líquido en ese espacio, ¿tá? Es un hallazgo común en la práctica clínica y tiene un espectro clínico bastante amplio que puede ir desde un derrame leve, asintomático, hasta el taponamiento cardíaco con shock cardiogénico y bueno, la muerte del paciente, o sea que puede ser algo leve hasta algo muy grave. Siempre que nos encontremos con un derrame pericárdico, lo principal es evaluar el tamaño y la repercusión hemodinámica que tiene ese derrame en el paciente y después ya ir pensando cuáles pueden ser las causas etiológicas de ese derrame, porque como vamos a ver más adelante, el tratamiento tiene que ir dirigido a la causa que se piensa que puede estar generando ese derrame. Para repasar algunos conceptos, en realidad esto es una curva de presión-volumen que está en todos los lugares donde vayan a ver de este tema, eh, del saco pericárdico, ¿tá? Y básicamente lo que demuestra es que hay tres variables que van a determinar la repercusión hemodinámica de un derrame pericárdico, que va a ser el volumen, o sea, la cantidad de líquido que se junte en el saco pericárdico, el tiempo en el cual ese líquido se acumule y la capacidad del pericardio de distenderse, ¿tá? Lo que se ve en esta gráfica es que existe lo que se llama un volumen de reserva pericárdico, ¿tá? El pericardio se distiende hasta determinado volumen y una vez que se sobrepasa ese volumen, ya pequeños cambios en el volumen van a generar grandes aumentos de presión. Y acá lo que vemos es que en la curva de la izquierda, un derrame que se perpetúa en poco tiempo, el pericardio rápidamente pierde su capacidad de distenderse, y rápidamente se sobrepasa ese volumen de reserva pericárdico y se generan elementos de repercusión hemodinámica con taponamiento cardíaco. Y en los derrames crónicos generalmente son mejor tolerados por los pacientes y el volumen de reserva aumenta un poco, el pericardio se distiende un poco más hasta que llega un momento
que se sobrepasa nuevamente ese volumen de reserva, y pequeños cambios en la presión, en el volumen, nuevamente van a generar grandes aumentos de presión. ¿tá? Otro concepto importante en lo que es el derrame pericárdico y taponamiento es el de interdependencia ventricular. ¿tá? El tabique interventricular en realidad está formado por fibras tanto del ventrículo derecho como el izquierdo, y están relacionando ambas cavidades entre sí. Lo que se ha visto esto es un proceso fisiológico normal, que lo que se ve es que cuando el ventrículo izquierdo, por ejemplo, aumenta determinada cantidad su volumen, se desvía el tabique hacia el ventrículo derecho y viceversa. Esto es importante porque en el taponamiento cardíaco, vamos a ver más adelante, que este fenómeno se exacerba y nos va a generar algunos signos y síntomas que son característicos de esta enfermedad y nos puede orientar hacia el diagnóstico. Fisiopatológicamente lo que ocurre es que se acumula líquido en el saco pericárdico, eso eleva la presión pericárdica, ¿tá? Y lo que ocurre es que todas las presiones de las cavidades intracardíacas se igualan a la presión de la cavidad pericárdica. ¿Tá? Entonces no puede entrar sangre, digamos, sin que salga. Este, lo primero que se va a afectar siempre es las cavidades derechas, porque manejan mucho menos presión que las izquierdas, y lo que va a generar es un infrallenado en el corazón derecho, lo que secundariamente va a generar un infrallenado en las cavidades izquierdas. Eso va a llevar a una disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco, y el corazón va a censar esto, y lo que va a generar es una respuesta adrenérgica compensadora, tanto inotrópica como cronotrópica positiva. Aumenta la frecuencia y la contractilidad. Que esto es importante también porque para mantener la hemodinamia de estos pacientes, generalmente se va a requerir de drogas inotrópicas y no tanto disminuir la precarga, sino al contrario, es como que hay que optimizar la precarga en estos pacientes. Bien, esto es una curva de presión venosa central que en realidad era para mostrar que en el taponamiento cardíaco lo que se pierde es el valle I, que el valle I corresponde a la apertura de la válvula tricúspide y al llenado del ventrículo derecho. Como obviamente el ventrículo derecho en el taponamiento cardíaco está colapsado, se pierde ese valle y se aplana acá la curva. Esto es importante también porque uno de los signos ecocardiográficos, que después va a hablar la doctora Robert de esto, pero un signo ecocardiográfico del taponamiento cardíaco es el colapso del ventrículo derecho, sobre todo en la diástole temprana, y el colapso de la aurícula derecha. Esos son signos ecocardiográficos de taponamiento cardíaco. Y esto es para comentar un poco uno de los signos clásicos o típicos del taponamiento cardíaco, que es el pulso paradojal. El pulso paradojal se define como una disminución de la presión arterial sistólica mayor a 10 milímetros de mercurio durante la inspiración. Eso ocurre porque cuando en la inspiración aumenta la precarga del ventrículo derecho, aumenta el retorno venoso, aumenta la precarga de las cavidades derechas, y como la pared libre del ventrículo está colapsada por el líquido pericárdico, lo único que le va a quedar es desviar el tabique hacia la izquierda. Cuando se desvía el tabique hacia la izquierda, disminuye el volumen sistólico en el ventrículo izquierdo, y eso hace que disminuya la presión en la aorta. Estas gráficas que vemos acá, lo que intentan representar es eso. Cuando aumenta, en la inspiración aumenta el retorno venoso, disminuye la presión en la aorta más de 10 milímetros de mercurio. Esto también es importante porque en el ecocardiograma, sobre todo en el Doppler, se va a ver una disminución del flujo transaórtico durante la inspiración. Es lo que se llama pulso paradojal ecocardiográfico. Ahí es otro signo también de taponamiento cardíaco en el ecocardiograma. Bien, la clasificación del derrame se va a clasificar según esos 4 criterios. Primero es el comienzo, si es agudo, si es subagudo, o crónico cuando es mayor a 3 meses. Esto sobre todo en pacientes que tienen enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. El tamaño, que puede ser leve cuando es menor a 10 milímetros en el ecocardiograma,
moderado cuando es de 10 a 20 milímetros y grande cuando es mayor a 20 milímetros. Y después, según su distribución, si es circunferencial, si se encuentra el derrame en todo el borde cardíaco, digamos, o si está loculado, y después por su composición, si es un trasudado, como se ve en la enfermedad renal crónica o en el hipotiroidismo, en la insuficiencia cardíaca, o un exudado si corresponde a enfermedades inflamatorias, bueno, neoplásicas, eh, etc. En cuanto a la etiología del derrame pericárdico, se comparten la gran mayoría con las de pericarditis. Las más frecuentes es la idiopática viral. Después tenemos las infecciosas, que puede ser por virus del HIV, bacterianas específicas como la tuberculosis, por micobacterias, por hongos, las enfermedades inflamatorias sistémicas como el lupus, la sarcoidosis, eh, las neoplásicas, tanto primarias del pericardio como secundarias, sobre todo los linfomas o los cáncer broncopulmonares. En los postoperatorios de cirugía cardíaca también se ve derrame pericárdico, un hemopericardio por traumatismo o por rotura de pared libre postinfarto como complicación del infarto, por una disección aórtica, el hipotiroidismo, como mencionábamos hoy. También es raro que estos pacientes con hipotiroidismo debuten con un derrame grande o taponamiento, generalmente es un derrame leve, pero siempre es importante descartar esa causa. Insuficiencia renal crónica o insuficiencia cardíaca. Ah, de la etiología lo que importa es que hay algunas etiologías que nos pueden orientar, o sea, la presentación clínica del paciente nos puede orientar a alguna etiología. ¿tá? Los derrames que más típicamente aparecen de forma aguda y que pueden generar taponamiento son sobre todo los infecciosos asociados a tuberculosis, los neoplásicos, los posoperatorios de cirugía cardíaca y el hemopericardio este, son derrames que se presentan de forma aguda, ¿tá? Y que esa presentación aguda a su vez nos puede poner a la pista de cuál puede ser la etiología de ese derrame. ¿tá? Las guías europeas en realidad cuando se refieren al tratamiento de los derrames pericárdicos, hablan de que en realidad uno tiene que ir orientado hacia la presentación clínica, ¿tá? En la búsqueda etiológica. No es la idea es como generar una buena relación costo-beneficio. Y si un paciente se presenta con una clínica de pericarditis y eventualmente desarrolla un derrame pericárdico, uno piensa que puede ser por ahí. ¿tá? Pero también se ha visto que hay pacientes que no queda claro ya desde la clínica cuál podría ser la etiología, ¿tá? Como vamos a ver en el caso del paciente que vamos a presentar. Entonces eso es importante porque cerca de un 20% de los derrames pericárdicos que no tienen una causa clara o una etiología clara, su origen es neoplasia, secundario o primario. Y a su vez, en los pacientes donde no queda muy claro la etiología, también las guías no orientan a que la búsqueda etiológica tiene que ser sobre todo a esas causas que más frecuentemente generan taponamiento. Como por ejemplo, si vamos a hacer una pericardiocentesis y sacar líquido pericárdico, ya mandar un ADA para ver que no tenga tuberculosis, descartar lo neoplásico con marcadores tumorales o las enfermedades inflamatorias sistémicas con anticuerpos específicos para eso, siempre pedir una TSH. Es como que te va orientando si no tenés una etiología probable. Y como causa de taponamiento cardíaco más frecuentemente es lo que hablábamos hoy, la tuberculosis sobre todo, los traumatismos, los hemopericardios, generan frecuentemente taponamiento, y después las neoplasias o las enfermedades malignas también pueden generar taponamiento cardíaco. Ahora la doctora Robert va a hablar un poco sobre el diagnóstico y el manejo de estos pacientes, y después les presentamos el caso clínico para discutir un poco. Karen, ¿andás por ahí? Hola. Te Hola. escucho. Yo te escucho. ¿Me escuchás? Sí, Sí, impecable.
No sé, Alex, si tenías alguna Ah, duda o algo. bárbaro. Sigo No, entonces. no, muy claro. Cualquier cosa comentamos algo al final, pero no, bien, impecable. Perfecto, ¿Está? todo bien. Buenísimo. Ya te pongo, Karen. Dale, bárbaro. Bueno, arranco. ¿Se escucha Arranque. bien, no? Sí. Está. Bien, está. Bueno, que el diagnóstico, bueno, Diego ya dijo algunas cosas del tema del diagnóstico, pero va a depender mucho de la sospecha clínica que nosotros tengamos. Porque esto generalmente las enfermedades del pericardio como tal son enfermedades que muchas veces son asintomáticas y es un hallazgo accidental. Por ejemplo, no, la anterior. Por ejemplo, le mandamos a hacer algún estudio específico, no sé, un ecocardiograma y ahí sale un pequeño derrame. Pues generalmente la gran mayoría de los derrames pericárdios son asintomáticos porque son leves. ¿No? Cuando nosotros sospechamos alguna enfermedad del pericardio, ya sea una pericarditis, un derrame pericárdico o un taponamiento, siempre lo que tenemos que hacer es bueno, un examen físico, sobre todo a nivel cardiovascular. Ahí tenemos que ocultar, hacer un electro, hacer un ecocardiograma transtorácico, una radiografía de tórax. Y la paraclínica sanguínea va a depender mucho de la etiología que nosotros pensemos, ¿tá? Pero generalmente se mandan marcadores inflamatorios como PCR, marcadores de lesión cardíaca como troponina, CPK, también se puede mandar función renal y hepática. Y después las pruebas adicionales, como dijimos al principio, van a depender de la sospecha que nosotros tengamos en cuanto a la etiología y la clínica del paciente. Lo que siempre tenemos que descartar son cuando es una etiología, por ejemplo, bacteriana, una etiología neoplásica o alguna enfermedad sistémica, o por ejemplo las enfermedades autoinmunes. Próxima. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, es muy variable, va a depender de varios factores, por ejemplo, la cantidad de líquido acumulado. Después más adelante vamos a ver que eso, según el eco, se va a diferenciar en leve, moderada y severa, y dependiendo de eso es la sintomatología que va a tener el paciente. También va a depender de la velocidad de acumulación, no es lo mismo que se acumule rápidamente después, por ejemplo, de una lesión o una perforación, ya sea iatrogénica o no, cuando la evolución es mucho más dramática una acumulación que puede llevar días o meses. ¿Tá? Va a depender también de la extensibilidad del pericardio, de las cámaras cardíacas y de la etiología de la misma, ya sea traumática o no. Próximo. Bueno, los síntomas también son muy variables. Puede estar presentado por una disnea de esfuerzo, que puede parecer a la autoapnea, un dolor torácico, sensación de plenitud. También puede haber síntomas que están ocasionados por la compresión local de otros órganos, como por ejemplo el esófago, que te puede dar disfagia, el hipo por afectación nerviofrénico, la tos también, ¿tá? Y los síntomas menos específicos o inespecíficos puede ser la tos, la debilidad, la fatiga, la anorexia, palpitaciones, y la fiebre generalmente aparece cuando el derrame pericárdico está asociado con una pericarditis, ¿tá? El examen físico también puede ser absolutamente normal o estar en dependencia de la acumulación del derrame y de la velocidad del mismo, ¿no? La triada clásica es la triada Beck, que es la triada que nos da el taponamiento, que está por la incurgitación yugular, por los ruidos apagados y por la hipotensión. Próximo. Bueno, esto es una clasificación de taponamiento cardíaco que estaba en las guías. Se clasifica en agudo, subagudo, por baja presión intrapericárdica y regional. Los agudos son los taponamientos que se dan en minutos. Generalmente la causa es traumática, se puede dar por una disección de aorta, por una ruptura posterior a un infarto. Y la clínica es la clínica de un shock. Tratamiento es una periocardocentesis de urgencia. El subagudo es cuando ya se presenta en días o semanas, la etiología puede ser neoplásica, urémica, y muchas veces también es idiopática. La clínica también es de bajo gasto, y el tratamiento es una periocardocentesis que puede ser en diferido. Y después tenemos por bajo gasto, por baja presión intrapericárdica, que se da por una hipovolemia grave, que generalmente son secundarios de traumatismo hemorrágico o posterior a hemodiálisis. Y la clínica también es todo por bajo gasto. Y después están los regionales, que es cuando hay una compresión selectiva de una de las cámaras, generalmente son asintomáticos y se puede dar por hematomas o derrames excéntricos. Próximo. Dentro de la paraclínica,
dijimos que iba a estar guiada en dependencia de lo que pensamos, según la etiología del paciente. Pero lo que siempre se debe mandar es un electro, que el electro lo que nos puede mandar, lo que nos puede mostrar es una alternancia eléctrica, que es lo que tienen este electro. No sé si yo lo puedo mostrar ahí. Eso. Y lo otro que nos puede mostrar el electro es el microvoltaje. Y dentro de la radiología de tórax, generalmente cuando son derrames leves es normal, pero cuando empiezan a hacer derrames moderados o severos se puede ver la silueta, la imagen de botellón que es característica del derrame pericárdico, esa misma. Esto es un poco más de lo mismo, las recomendaciones en cuanto a la paraclínica del derrame pericárdico, bueno, con evidencia 1 que se recomienda a todos los pacientes con sospecha hacerles un electro, al igual que una radiografía de tórax. Los marcadores inflamatorios, sobre todo si pensamos en una pericarditis de causa infecciosa, y bueno, y otros tipos de estudios como la tomografía y la resonancia, que más adelante hablaré. Bueno, otro de los estudios de imagen es el ecocardiograma, que es diagnóstico, nos habla de la cuantificación del derrame, nos valora la repercusión hemodinámica del paciente, nos puede hablar de la etiología y sobre todo nos sirve como guía para la pericardiocentesis. Bueno, acá hay una imagen de un derrame pericárdico leve, moderado y severo sobre todo. Hemos dicho al principio que estos derrames se dividían en leve cuando el diámetro es menor a 10, ese que está ahí, no está ahí. Moderado cuando es de 10 a 20 y grave o severo cuando es mayor a 20. Arriba tenemos la imagen de un eje largo paraesternal, en la imagen A, que generalmente cuando es leve el derrame suele localizarse posterior y adyacente a la aurícula derecha. Ahí está. Y después cuando es moderado o grave, que generalmente es el derrame circunferencial. Está. Existen signos tomográficos, signos ecográficos de taponamiento, que ya Diego habló de algunos. Una es la depresión diastólica temprana del ventrículo derecho y colapso diastólico tardío de la aurícula derecha. Otro puede ser desplazamiento del septum interventricular. Otro la oscilación anteroposterior del corazón. Y el otro puede ser también el pulso paradojal ecográfico. Próximo. Ahí vemos una imagen donde hay un taponamiento cardíaco, donde hay un colapso del ventrículo derecho y de la aurícula derecha. Y a todo alrededor del derrame pericárdico. Bueno, otro estudio de imagen puede ser la tomografía o la resonancia, que tiene indicación 2A, que en realidad tenemos que pedirla cuando sospechamos un derrame pericárdico loculado, un engrosamiento pericárdico y masas, o cuando están asociadas a otras alteraciones a nivel torácico. Bueno, en cuanto al manejo, lo primero que tenemos que pensar acá es, lo que tenemos que preguntar es si el paciente tiene un taponamiento cardíaco o si sospechamos que sea una etiología bacteriana neoplásica. Si la respuesta es sí, tenemos que hacer una periocardicentesis y buscar la etiología. ¿Tá? Y ahí se manda todos los estudios dependiendo de lo que sospechemos, ¿no? Si la respuesta no, vamos a buscar los marcadores inflamatorios elevados, ¿tá? Que si están elevados es el tratamiento como si fuera una secundaria una pericarditis, que es AINES, se puede hacer colchicina o también corticoides. Cuando los marcadores no están elevados, hay que buscar enfermedades asociadas. Si el paciente tiene enfermedades asociadas, muy probable que ese derrame sea secundario a esas enfermedades y como tal tenemos que tratar la enfermedad. Cuando no tiene enfermedades asociadas y el derrame es un derrame grande, o sea, mayor a 20 ml, tenemos que considerar una periocardicentesis y drenaje, y también se drena si el drenaje, también se drena si es crónico, o sea, mayor a 3 meses. Y si el derrame no es grande, es el seguimiento, que en realidad el seguimiento es muy relativo, porque va a depender mucho de la etiología y de la causa. No hay un tiempo establecido para hacer un estudio específico.
Próximo. Bueno, esto es parte también de lo mismo que hablé, que se tiene que tratar la etiología, que cuando es secundaria una pericarditis se utilizan AINES o colchicina, ¿tá? Y después las indicaciones que voy a hablar más adelante de una pericorcentesis de urgencia o no. Próximo. Bueno, esta es una guía que es un algoritmo en realidad del taponeamiento cardíaco, que la saqué de esta guía del 2015, que tiene 3 pilares fundamentales. Uno es etiológico, otro clínico y otro de imagen. Cada pilar va a tener va a tener un número y al final se va a sumar y dependiendo de la suma es si se hace una pericarcentesis de urgencia o no. El primer paso es puntuar la etiología. Ahí al lado vemos, por ejemplo, las enfermedades malignas tiene 2 puntos, la tuberculosis 1 punto, y así sucesivamente. Después el segundo paso es se puntúa la clínica, la presentación clínica. Por ejemplo, si es disnea o taquipnea, tiene 1 punto y así también sucesivamente. Próximo. El tercer paso es puntuar la imagen. Por ejemplo, si en la radiografía de tórax tiene una cardiomegalia, es 1 punto. Y así también sucesivamente. Cuando la puntuación es mayor o igual a 6, tiene indicación de una pericardiocentesis de urgencia. Si es menor a 6, se hace en diferido, es decir, a las 12 o las 48 horas. Es un manejo quirúrgico de urgencia independiente de la puntuación, o sea, hay que sí o sí hacerlo al paciente cuando el paciente tiene una disección de aorta tipo A, cuando hay una rotura de pared ventricular libre después de un infarto, cuando hay un traumatismo torácico grave que es reciente, y cuando hay un hemipericardio iatrogénico y no se puede contener el sangrado percutáneamente. Próximo. Y bueno, acá en realidad es una imagen de una pericardiocentesis guiada, está bajo eco. Existen varias vías para hacerla, puede ser la subfifoidea, que es la que muestra la imagen, puede ser la paraesternal o la apical. La idea es que se funciona a través de un catéter debajo del apéndice sifoide y se apunta al nivel del hombro izquierdo. Y generalmente siempre se va aspirando continuamente. No hay un parámetro que te diga cuánto cantidad de líquido se tiene que sacar o no, sino que va a depender mucho de la hemodinámica del paciente. Lo ideal siempre es hacerlo en bloque, pero bueno, hay determinadas situaciones que ponen en riesgo la vida del paciente y hay que hacerla en la emergencia misma. A veces se puede dejar un catéter intrapericárdico como drenaje que se conecta a un sistema de aspiración vacío y ese catéter se va a retirar cuando el drenaje sea inferior a 25 ml en las primeras 24 horas. Bueno. Bueno, bien. ¿Yo tengo el micrófono prendido? Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, impecable. La idea ahora era pasar al caso clínico. Bien, dale, perfecto. Bueno, la ¿Alguna historia duda de esto? No, la verdad que es muy claro. Hablaron de todo, de la clínica, de las causas, de los algoritmos de tratamiento. No, bien, impecable, todo bien. Buenísimo. Bien. Bueno, este paciente fue un paciente que vimos en la unidad cardiológica ahí del hospital militar. Bueno, es un paciente de sexo masculino de 62 años, procedente de Mercedes Soriano. Como antecedentes personales, es obeso, hipertenso de larga data, en tratamiento con enalapril, 20 miligramos cada 12, sin elementos de daño a órgano blanco. Una FA paroxística diagnosticada en 2019, fibrilación auricular, perdón, paroxística diagnosticada en 2019, en tratamiento con carvedilol, 12,5 miligramos cada 12 horas, sin anticoagulación oral. Hay consulta por disnea, el 6 de mayo, refiere un cuadro de una semana de evolución, dado por disnea clase funcional 2 y disnea de decúbito, sin episodios de disnea paroxística nocturna, asociada a una epigastralgia de igual tiempo de evolución, sin angor, sin palpitaciones, sin síncope, sin fiebre ni elementos clínicos de actividad infecciosa, y sin sangrados, ni síndrome funcional anémico, ni descontroles de la presión arterial. Al examen físico en el momento de la consulta estaba lúcido, apneico, apirético, bien hidratado, con un tiempo de recuperación menor a 2 segundos, normocoloreado.
En el examen cardiovascular central tenía un ritmo irregular de 140 ciclos por minuto, ruidos bien golpeados, sin soplos, ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular, si no tenía edemas de miembros inferiores y una presión arterial en el examen cardiovascular periférico de 150-90 milímetros de mercurio. En lo pleuropulmonar estaba amnéico, saturando 96 en vea y presentaba estertores crepitantes vivasales. El planteo clínico de los médicos que lo vieron en ese primer contacto fue de insuficiencia cardíaca global descompensada por una fibrilación auricular con baja tasa de bloqueo, por lo que ingresa al hospital de Mercedes para el tratamiento y posterior valoración. Le realizan un electro en reposo de 12 derivaciones, que no contamos con el trazado, pero informaba que tenía un ritmo irregular de 130 latidos por minuto, sin ondas P y ondas T invertidas de B4 a B6. Le hacen una curva de troponinas que es negativa, le realizan control de frecuencia con diltiazem intravenoso y tratamiento deplectivo con furosemide. Y le empiezan anticoagulantes orales con warfarina 5 miligramos día. Le realizan un ecocardiograma el 11 de mayo, él consultó el 6, 4 días después. Le hacen un ecocardiograma que evidenciaba una hipertrofia ventricular leve, con FEBI normal, y un derrame pericárdico moderado a severo, sin elementos de taponamiento cardíaco. Realizaron un Holter también, que informaba un ritmo mayoritariamente en fibrilación auricular que alternaba con ritmo sinusal. Y durante la internación, el paciente presentó episodios de pérdida de conocimiento de forma brusca, asociados al esfuerzo de tos, sin prodromos, de segundos de duración, que recupera espontáneamente y sin secuelas. En ese momento, todo esto es lo tenemos por la historia clínica. Esto pasó en Mercedes. En ese momento le solicitaron una consulta con el neurólogo porque lo tomaron como que eran unas crisis de ausencia. El neurólogo le realizó una tomografía de cráneo que informaba que no tenía alteraciones. La idea era un poco, una vez que teníamos este ecocardiograma, pensar un poco en los síntomas del paciente y a lo mejor cambiaba un poco el planteo clínico acá, ¿no? Ya no era tanto una insuficiencia cardíaca, sino que esa disnea, esa pigastralgia o difagia que contaba el paciente podía ser por síntomas compresivos, por el derrame que tenía. Y bueno, esta tos lo mismo, y estos episodios sincopales que tuvo también pueden ser por bajo gasto. Así que, perdóname que él ingresó, ¿qué Sí, fecha ya Mercedes? el 6 de mayo, Y le hicieron el eco el 11. el 11, O sea, exacto. hubo, a ver, siempre con el diario del lunes uno opina mucho más, pero Sí, claro, obviamente. es lo que hablábamos antes con la presentación anterior. Hay que ver la disponibilidad de los estudios, sobre todo en el interior también, ¿no? Es otra cosa a tener Exacto. también en cuenta. Pero capaz que como moraleja, sobre todo esto, esas cosas. Bueno, después lo comentamos igual, pero eso de buscar la Sí, sí, causa, ¿no? Y la valoración con el ecocardio. exacto. Perfecto. Bueno, entonces, como le hicieron el ecocardio, tenía un derrame pericárdico moderado a severo, ellos ya comenzaron con la búsqueda etiológica del derrame. Bien. Le solicitaron un attack body y marcadores tumorales. Los marcadores tumorales fueron negativos y la tomografía que le realizaron el 27 de mayo, lo que evidenciaba era el derrame pericárdico que no informaba cuánto, ganglios mediastinales de hasta 8 milímetros, sin nódulos pulmonares, y una adenomegalia de 11 milímetros en la curvatura menor gástrica, sin imágenes de sustitución hepática ni óseas. Y en ese momento solicitan el traslado al hospital militar, que no queda muy bien claro por qué fue. Yo por lo que entendí, porque después traté de comunicarme con el médico, con el cardiólogo que lo había visto, y lo que él me dijo fue como que no tenía las herramientas necesarias para hacer un drenaje pericárdico ahí. Bien. Entonces solicitó el ingreso al militar para eso. Ingresó al militar el 29. En la emergencia el paciente estaba lúcido, amnéico, apirético, bien hidratado y perfundido, normocoloreado. En lo cardiovascular central presentaba un ritmo irregular de 130 ciclos por minuto aproximadamente, ruidos bien golpeados sin soplos, persistía con ingurgitación y reflujo, no tenía edemas de miembros inferiores y actualmente estaba sin estertores, con un MAP positivo bilateral. De la paraquínica al ingreso se destacaba un hemograma con unos glóbulos blancos de 14.100,
hemoglobina de 12,7, plaquetas de 262.000, Crasis un TP de 55, NR de 1,56 y un fibrinógeno de 835, glicemia de 92, ASO de 92 y CREA de 1,17, un ionograma que no presentaba disionías y un funcional simograma hepático que estaba un poco alterado, tenía un aumento de la bilirrubina, no, de las enzimas hepáticas sobre todo, la gamma GT también, que esto también, o sea, acá viste que ya te estaba con glóbulos blancos de 14.100, Sí. uno podría pensar en algo infeccioso quizás, este, pero también tenía alterado el funcionamiento del simograma hepático, que yo supongo capaz que era por congestión Sí te iba a decir eso. sistémica, ¿viste? No, Un hígado de estasis por falla de derecha. ahí va, yo supuse eso también. Pero bueno, para hablar más o menos a qué nos orientaríamos, digamos. Claro, Pero bueno, la placa, que es esta, ahí va. no se ve muy bien. Es una foto que saqué con mi celular, pero se ve, ¿no? Como un índice cardiotorácico aumentado. Bien, Y bueno, se borra el fondo de saco ahí, costo diafragmático izquierdo. ¿Tá? Pero la verdad que es una placa media fea. Pero bueno, por lo menos eso se ve. bien. No sé si alguien quiere aportar algo de la placa, No, viste que no o tiene, sigo nomás. viste que no tiene gran, como de esperar, ya sabiendo el diagnóstico, no tiene gran congestión pulmonar, ¿no? O sea, no tiene edema intersticial, muy poquito, no tendría que tener los pulmones Exacto, secos. O sea, es una falla cardíaca con pulmones secos esto, ¿no? exacto. Uno de los signos que está descrito en las guías y eso de derrame de taponamiento es justamente una oligoemia, Ahí va. porque se cambian las presiones de las cavidades derechas e izquierdas y eso hace como que vuelva la sangre hacia adentro. Entonces, viste que ahí como los vértices tiene como medio, Sí, pero está, yo qué sé. sí, sí, Este, pero bueno, en principio sí tiene una cardiomegalia, ¿no? claro, Le hacen el electro, que es este de acá, que tiene un ritmo irregular de 100 latidos por minuto. claro, No tiene ondas P, tiene unas ondas F chiquitas. Un electro de fibrilación claro. auricular. Que la ¿Ah? alternancia Tiene un QRS. la puede explicar eso, aparte del Sí, taponamiento. bueno, acá yo no. También. Tiene un QRS fino y tiene como una imagen de bloqueo de rama izquierda, incompleto sería. Sí, Y tiene como unas alteraciones de la conducción interventricular, viste que tiene como unos notch ahí en ahí va. ABF y en B1. Sí, sí, en la rama Pero está, ascendente sobre todo, sí. poca cosa. Solo la Sí, FA más que nada. está. Sí. Bueno, el paciente persiste con sintomatología pese al tratamiento instaurado. Recordemos que en Mercedes había estado con furosemida y todo eso. Y le hacen un nuevo E con puerta, que lo que evidencia es un derrame pericárdico severo, con signos incipientes de taponamiento cardíaco, por lo que el paciente estaba hemodinámico para drenaje del derrame por equipo de cirugía de tórax. ¿Ah? Le realizan una pericardiocentesis retirándose 800 cc de líquido cero hemático. El procedimiento fue sin incidentes y se solicitó el análisis citológico y citoquímico del líquido, y cultivos del mismo. ¿Ah? Del análisis citoquímico se destacaban estos valores: una glicemia de 0,83, proteínas de 48 gramos por litro, un colesterol de 126 miligramos de decilitro. Ahí va. ¿Ah? Esto es una tabla de una medicine que hablaba de derrame pericárdico, para ver sobre todo los criterios de exudado y trasudado. Y en realidad tiene unas proteínas que están aumentadas y un cociente proteínas del líquido sobre el del plasma que es Ahí va. de 0,72. 0,72, que, que es mayor a 0,5. Ahí va. Por lo tanto, cumple criterios con que este líquido es un exudado. Bien. Hasta ahí es lo que tenemos de este paciente, pero la idea era como plantear, bueno, qué otros estudios se solicitarían.
Porque después de ahí fue dado de alta porque estaba estable y se fue a la sala. Está, ahí que fue a la sala de cardio o la medicina. No, fue a otra sala porque no había cama en la sala cardiológica. Fue a Está, una de medicina nomás. Yo igual me comuniqué con una residente de medicina que estaba en buenísimo. ese piso y ellos lo que hicieron fue pedirle todo de nuevo, Bien, porque pedirle la tomografía de nuevo, los marcadores tumorales y por lo último que me había enterado había dado todo bien. Es más, la tomografía ya no tenía ni esos ganglios que mostraba. está. Pero bueno, está, Y la es un tomografía de paciente tórax, que no tiene como una clínica. Sí. la tomografía de tórax tenía derrame pleural, no me acuerdo, eso me perdí. Mm, Ay, no me acuerdo. Pero puede ser, sí. Porque eso, No sé si tengo el informe yo acá. las policerositis te orientan más a a una enfermedad neoplásica o inflamatoria, ¿no? Y siendo un hombre parecería más neoplásica. Sí, también. Pero sobre todo en esto, no sé, bueno, tiene una historia de 14.000 blancos, mandar a estudiar ese líquido con no olvidarse de la tuberculosis. Eh, sí. Exacto. Yo no sé si salió nada ahí para eso, mm, pero eso es importante y es lo que recomiendan las guías, ¿no? ahí va, Si uno no tiene como una sospecha clínica muy clara, siempre descartar la tuberculosis, lo neoplásico, las enfermedades inflamatorias autoinmunes, son como cosas que hay que descartar porque justamente hacen derrames pericárdicos agudos y taponamiento en poco tiempo. claro. No, yo creo que Este, nosotros hacemos medicina intensiva, ahí y la especialidad nuestra no se trata de hacer diagnóstico. Pero seguramente alguien que sí lo haga, esto debe llevar un orden según según la orientación, ¿no? Según la historia, según la forma de claro, presentación, del examen físico, las características del líquido, eso lleva un orden. Porque si no, uno le pide así al granel este examen y después no sabes cómo interpretarlos, porque todos tienen falso positivo, falso negativo. eh, Sobre todo los marcadores de enfermedad autoinmune, ¿no? claro, exacto. Bueno, está ahí en suma, es eso, un paciente de Está, 62 años, obeso, hipertenso, con una fibrilación auricular, con un derrame pleural, pericárdico grande, con elementos de taponamiento, le realizaron pericardiocentesis con elementos de líquido indicativo del exudado, y bueno, queda planteada la etiología. ahí va. Si es idiopático, si es viral, si es secundario a la neoplasia, una enfermedad autoinmune, si es algo bacteriano, por esa. Perfecto. Sí, no La idea deja. era un Sí. poco No, plantearlo. estuvo muy buena. Perdón que te corté. Estuvo muy buena la presentación del paciente Sí, sí, este. sí. Pero, ¿qué te iba a decir? A mí, por lo menos de enseñanza, nos deja eso. Eh, Hay que ser obsesivos con los diagnósticos y no quedarse con la primera impresión. Cuando algo no te cierra, seguir buscándolo. Una falla cardíaca por una, una FA con baja tasa de bloqueo en un tipo relativamente joven que no tenía una cardiopatía previa, tiene que ser muy embromada y tendría que retroceder en el momento que uno le mejora la taquicardia, ¿no? O sea, o sea, le frena la frecuencia Exacto. ventricular. Ahí se te haría sospechar como que, bueno, acá algo no cierra y hay que buscar la etiología de esa, el examen físico, constatar Exacto. los pulsos, la incrustación yugular, que nosotros a veces lo ponemos y nadie lo busca, ¿no? Pero ver, tiene ingurgitación yugular, los ruidos están apagados, el electro, o sea, cosas que no te cierran, indagar la etiología de la insuficiencia cardíaca, sobre todo aguda, si trae un contexto crónico, un tipo que infartó, un tipo que tiene una enfermedad neoplásica, una enfermedad autoinmune, un hipotiroidismo, una enfermedad valvular, tuvo no, a mí, pero nos ha pasado, yo hace mucho que no piso una sala de medicina, pero de repente cuando uno interroga a un paciente en una sala de medicina, a vos te debe pasar más, Diego, te dicen, no, a mí, de joven, doctor, a mí me dieron no sé cuántas inyecciones, nunca supe no supe bien qué era. Y uno busca una enfermedad reumática, si el tipo no tiene una enfermedad reumática, y buscar una valvulopatía, como que tratar de orientarse, que a veces los ritmos, sobre todo de la sala y en el interior, capaz que son un poquito más lentos, pero era un tipo que ingresó el 6 y se hizo el ecocardio el 11 y el 29 llegó al hospital, ¿no? Sí, sí.
Mm. Pero... Pero bueno, la idea era presentarlo más o menos y No, estuvo tener como un muy ejemplo de todo lo que interesante. habíamos hablado. Y Está, quedará planteado ahí en el video. está buenazo. Bueno, Karen, ¿querés comentar algo más? Ah, Yo ahora ya le publico y les digo que hagan comentarios en el chat o en los comentarios del video y les vamos contestando a cualquier dale, cosa. La próxima creo que vamos a intentar hacerlo por Skype, a ver si andamos está, mejor. dale, buenísimo. Dale. Bueno, Ulises, muchas gracias, ¿eh? Bueno, dale. Bueno, Muy Nos buena vemos, la Ale, charla. gracias. gracias. Chao, Ulises.